tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un gusto para su servidor en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual, propiamente de nuestra materia Atención de Necesidades Educativas Especiales, por lo cual daremos inicio propiamente con los temas que nos ocupan y pues en esta ocasión vamos a abordar nuestro primer tema, que son propiamente las nociones de educación especial. Cuando nosotros hablamos de la educación especial, primero tenemos que partir de su concepción, de la definición, ¿no? ¿Qué es o cuál es el significado que tiene, no únicamente a lo largo de los años y propiamente como hoy se reconoce, sino cómo ha ido evolucionando y cómo también nosotros como individuos, pues también empezamos a tomar y a identificar este tipo de necesidades, ¿no? Para poder compaginar, integrar y otorgar todos aquellos derechos y todas aquellas circunstancias para que exista una vida plena, igualdad en cuanto al uso, goce y disfrute de los derechos humanos, como puede ser mediante la igualdad en cuanto al reconocimiento del derecho a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Y por ello, bueno, cuando nosotros hablamos de la educación especial, vemos que esta pues es una modalidad de un sistema escolar que propiamente se encarga de hacer cumplir el principio de igualdad. Recordemos que cuando hablamos de igualdad, no únicamente hablamos de aquellas circunstancias en donde se ponen en equilibrio a las personas, ¿no? Llámese hombre, mujer, etcétera, sino también todos aquellos seres humanos que como tú, que como yo, que como cualquier persona, presentamos características diferenciadas y que independientemente de estas, pues no dejamos de ser personas. Y luego entonces, por el simple hecho de serlo, pues tenemos los mismos derechos y también el mismo uso, goce y disfrute, y por ende el Estado pues tiene la obligatoriedad de garantizarnos de una manera mucho más amplia la garantía y el disfrute de estos derechos. Y por tanto, emanado de esto, bueno, vemos que cuando retomamos la educación especial es propiamente para que los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad pues puedan acceder a un aprendizaje y que este aprendizaje sea de calidad. Es por ello que la educación especial está dirigida para todos aquellos estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, ya sea la intelectual, la motriz, la sensorial o cualquier otra que presenten y que por esa condición requieren de ayudas especiales que le permitan avanzar en el logro de su aprendizaje. Recordemos que anteriormente era denominada como necesidades educativas especiales y a partir de las reformas que se han realizado a nuestros instrumentos jurídicos normativos, pues vemos que llevan el nombre de inclusión educativa, precisamente porque no se trata de aislar a los grupos de personas que presentan alguna discapacidad, sino que luego entonces exista esta unificación tanto de las personas que presentan alguna discapacidad como de aquellas que no lo presentan, para que la misma educación vaya dirigida para todos, obviamente identificando cuáles son estas particularidades que tienen determinadas personas para que los modelos de aprendizaje, pues si bien es cierto, se aterricen y se realicen de una manera un tanto distinta, pero que el fin sea el mismo, es decir, que el proceso de aprendizaje al finalizar pues sea el mismo que se tiene y por ello se denomina esta inclusión educativa. Vemos que la evolución de la educación especial, como todas las personas, como todas nuestras actividades, pues también la educación especial ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Y pues con el paso también del tiempo, pues logró ser integral, ¿no? Lo que ahorita estamos diciendo, y que después también logró ser inclusiva y actualmente está considerada como una cuestión individualizada. Vemos que esta educación pasa de tener a los niños de manera separada de los demás para luego entonces tener una discapacidad y ser educados con los otros niños. Los niños con condiciones especiales ya no permanecen en salones especiales durante todo el día por la discapacidad, sino que ahora están dedicados algunas horas de su educación para poder aprender con el resto de sus compañeros que en este caso, como te comentaba, no tienen ningún tipo de discapacidad o no presentan esa condición. Si bien es cierto, vemos que existen docentes que se especializan y que luego entonces también cuando existen instituciones, ya sea primaria, secundaria, etcétera, donde la educación va dirigida para todos, pero también solicitan de manera integral el apoyo, ya sea con otros docentes especializados precisamente en temas o especializados en tratar o en dirigirse específicamente a niños, niñas, adolescentes, etcétera, con alguna discapacidad, con psicólogos, con médicos, etcétera, porque repito, es una educación integral
integral para que el fin pues sea el que se pretende, ¿no? Por ello también el Estado pues crea otras instancias como son CAM, ¿no? El Centro de Atención Múltiple, como también es USAED, entre otras, para que, repito, de manera integral pues se otorguen todas estas herramientas que incidan en los educandos para una mejora, ¿no? Para que el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea optimizado, ¿no? Sea en igualdad de circunstancias. Vemos que la educación especial en nuestra actualidad pues se encuentra diseñada para satisfacer todas aquellas necesidades de manera individualizada. ¿Y por qué decimos individualizada? Porque pues es diferente la forma de aprendizaje que va a tener un niño con otro, ¿no? Unas personas pueden ser más visuales, más auditivas, unas personas pueden tener algún tipo de discapacidad. Entonces, pues si bien es cierto, el tema va a ser el mismo, pero se puede abordar de una manera distinta en cuanto a métodos, en cuanto a técnicas, para que, repito, para que el proceso final pues sea el mismo, ¿no? Y por ello, pues también además ofrece diferentes servicios que son prestados de forma y lugares diferentes de acuerdo con la situación de cada estudiante, ya sea un estudiante que se encuentra en una zona rural a un estudiante que se encuentra en una zona urbana, ¿no? Entonces tenemos que adecuar todas estas necesidades, pero también con todos aquellos apoyos que en un momento dado pues se pretenden. Y también ahí entran, ¿por qué no decirlo?, los roles que jugamos todos nosotros dentro de la colectividad, desde el rol que juega la familia, el rol que juega el docente, el rol que juega la sociedad, ¿no? Porque todos, repito, de manera integral contribuimos en un proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje no únicamente es lo que de manera directa obtienen dentro de un salón de clases, ¿no? Sino también la forma en que se desarrollan en un entorno social, la forma también que se desarrollan dentro de su seno materno o de su núcleo primario, ¿no? Porque pues también vemos que la familia o el primer contacto pues es vital para que el niño, niña o adolescente, etcétera, o persona que presenta algún tipo de discapacidad, pues pueda desarrollarse de una manera mucho más amplia al momento de que esté llevando a cabo una sesión o una intervención educativa, ¿no? Porque pues también inciden otros factores que no nada más pueden ser la misma discapacidad, sino que pueden generar violencia, discriminación, etcétera, que van de la mano y que luego entonces también son barreras que limitan o que obstaculizan el proceso de aprendizaje como tal, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos ofrecen una educación especial completamente gratuita y obviamente, como te decía, además de otros servicios como la rehabilitación, como la atención psicológica, como docentes que tienen alguna formación en inclusión educativa, etcétera, quienes de manera integral, repito, contribuyen a que, a que los niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad pues se integren dentro de una colectividad, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión educativa o de la educación especial, vemos que esto ofrece una serie de servicios que tienen como fin último mejorar el proceso de aprendizaje y también lograr una evolución en el estudiante. Y entre ello, específicamente en cuanto a la educación, ¿no? Y por ello, la educación va dirigida primero a garantizar servicios de audiología y estos van para aquellos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tienen problemas auditivos y de lenguaje y que en este caso pues orientan y brindan los servicios escolares de salud, que estos van enfocados a satisfacer las necesidades relacionadas con la salud física y con la salud mental durante el día escolar, ¿no? También se pueden garantizar los servicios médicos y esto también va dirigido para quienes, para aquellas personas o se presta a aquellas personas para poder evaluar o para poder diagnosticar la discapacidad que presenta el estudiante. Y esto es solo prestado o solo otorgado cuando los padres o representantes o las personas que ejercen la guardia y custodia de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, pues lo autorizan, ¿no? También se otorga lo que es la asistencia social. Esta asistencia social se da comúnmente en las instituciones o en las escuelas y es para que se logre o para que se permitan las condiciones en que se encuentra el menor y identificar cómo se va relacionando con las demás personas, cómo también se encuentra con su alimentación, con los hábitos de higiene, entre otras cuestiones, ¿no? Por eso también viene la asistencia social. También viene la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es cuando se otorgan estos servicios prestados con los niños que presentan problemas de concentración, de lenguaje o de otros, otorgándoles servicios como pueden ser transporte
cuando no cuentan con estos medios para poder llegar a sus centros educativos. Entonces, pues se ofertan ese tipo de circunstancias para que no continúen o no existan mayores barreras que limiten este proceso educativo. También las asesorías y capacitación para padres, como hace rato te comentaba, vemos que el niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, pues el primer problema o el primer detonante o la primer limitante muchas veces es en el mismo grupo familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la propia familia la que por desconocimiento, por temor o por muchas circunstancias, pues no le da el trato, la atención, el acompañamiento que la persona con discapacidad tiene. Y entonces, de manera directa, pues empiezan a existir estas limitantes, ¿no? Este tipo de discriminación. Entonces, aquí lo que se pretende es precisamente dar esta asesoría y esta capacitación a los padres. Y por ello se otorgó un servicio que permite aprender cómo ellos pueden brindarle una mejor atención al familiar, ¿no? Que es el que pues está requiriendo o está demandando pues esta forma de intervención. También se contribuye mediante la terapia física y esto es a través de un servicio que cuentan con los profesionales especializados en las distintas áreas para atender las necesidades individuales. Esto es ya sea como rehabilitación, entre otras, ¿no? Y por consiguiente se encuentran los servicios psicológicos. Estos servicios psicológicos es para poder contar con los mejores apoyos profesionales para atender tanto a los estudiantes como a los papás y estos puedan tener una mayor interacción y puedan de manera conjunta pues salir adelante, ¿no? O puedan estrechar mayores los lazos, porque repito, no únicamente es dotar de herramientas a la persona que tiene una discapacidad para que aprenda, ¿no? Una cuestión formativa, una cuestión educativa, sino que también es para dotarle de todos aquellos elementos que le permitan desarrollarse de una manera mucho más plena dentro de una colectividad, ¿no? Ya sea en su entorno social, en su entorno familiar, etcétera, ¿no? Y por ello también dentro de los servicios psicológicos, pues también aparecen las cuestiones recreativas, donde se establece que cuando hablamos de las cuestiones recreativas o de la recreación, los centros de educación no solo son, como te decía, para el aprendizaje, sino también para el entrenamiento, para el esparcimiento y demás. También se brindan servicios de asesoramiento en rehabilitación y esto es para que se otorguen con profesionales calificados para poder dar un tratamiento que permita tener una mejora hacia la persona con discapacidad. Es importante también señalar que existen clasificaciones de la educación especial. Y para ello, bueno, vemos que muchas veces al poder hablar o al hablar de la inclusión escolar o de la inclusión educativa, pues no siempre se tiene en mente aquella circunstancia o aquel enfoque que se le quiere redireccionar. Por ello, es importante pues identificar y respetar todas aquellas diferencias para que luego entonces, partiendo de estas necesidades o de estos requerimientos, pues podamos identificar y podamos respetar estas diversidades dentro de un aula, podamos, si bien es cierto, tocarlas abiertamente para que las personas que la tengan, pues también identifiquen, ¿no? Cuáles son estas pequeñas limitaciones que tienen o grandes limitaciones que tienen, pero también cómo poder trabajarlas para que esto no te limite o esto no te impida un crecimiento y también para que las demás personas sean sororas, es decir, seamos empáticos y que ambos podamos desde nuestra trinchera poder contribuir para que de manera conjunta pues logremos una mejora o un crecimiento o un aprendizaje. Es por ello que las necesidades educativas especiales de los alumnos también llamadas necesidades educativas de apoyo, que por sus siglas son NEAE o llamadas inclusión educativa, pues requiere propiamente esta forma de interacción, ¿no? Esta forma de inclusión, esta forma de adaptación y por ello también se parte desde los contenidos curriculares que son los que se le van a otorgar a los alumnos integrados. Y aquí hablamos de que se trata de niños que demandan atenciones educativas específicas y que van a ser derivadas propiamente de su discapacidad o de todos aquellos trastornos graves de conducta que tengan. Estos estudiantes vemos que requieren una atención especial que les permite poder participar dentro de este proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, pues sabemos que los niños de manera generalizada pues son protagonistas, ¿no? De la propia educación, porque siempre estamos en un constante aprendizaje porque queremos sobresalir o porque queremos, no sé, hacer muy marcados
estos procesos de atención o de mejora. Pero bueno, para poder otorgar o para también de manera igualitaria otorgar estas formas de reconocimiento, pues también partimos de estos factores de identificar. Por ello también es importante que los docentes que trabajan de manera directa con personas que tienen algún tipo de discapacidad realicen esta programación anticipada. Y esta programación es cómo vas a desarrollar una clase o cómo vas a desarrollar ya sea la semana, el mes, el año o el ciclo escolar de manera generalizada, pero también cuáles van a ser los métodos y las técnicas que vas a utilizar con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y luego entonces, cuando trabajes con personas con discapacidad auditiva, con discapacidad sensorial, etcétera, porque sabemos que es diferente la forma de atención, la forma de desarrollar o el tipo de método que vas a emplear, ¿no? En uno y en otro sentido. Y también cómo vas a medir tus resultados, porque también sabemos que al finalizar determinado tiempo, dependiendo de cómo hayas marcado tus parámetros, debe de haber una medición para saber si el objetivo que tú te propusiste, pues luego entonces se cumplió, porque recordemos que el fin último que es que todos tus alumnos, independientemente de las formas en que tú hayas abordado, pues obtengan este mismo conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos propiamente de esta forma de reconocimiento, las necesidades educativas especiales, ¿cómo se van a satisfacer? Si bien es cierto, de manera diaria, como te decía, los niños pues requieren de algún tipo de atención individualizada en determinado sector, pero también aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad pues necesitan un apoyo adicional o especializado para poder tomar en consideración o para poder atender estas capacidades diferentes. Y entonces es cuando la educación actual pues brinda o debe brindar tanto condiciones en cuanto a espacio, condiciones en cuanto a atención, en cuanto a conocimiento de los docentes, atención en cuanto a personal que brinde este apoyo conjunto o este apoyo integral, válgase la redundancia, para que en ese mismo sentido pues se contribuya en una mejora especializada. Tan es así que los instrumentos jurídicos normativos de nuestro país, pues lo regula, ¿no? Que la Secretaría de Educación Pública, pues tiene la obligatoriedad de que de manera conjunta utilice en este caso, partidas presupuestales para contratar a personas o a personal para que brinde la atención directa a personas que tienen un tipo de discapacidad. También tiene esa obligatoriedad de enviar o de capacitar a sus docentes específicamente en temas de atención a personas con discapacidad para que luego entonces se otorgue una educación de calidad, pero también una atención de calidez, que no únicamente estemos formados de manera teórica, sino que también de una manera humanista y que luego entonces pues también veamos nuestros focos de atención y también todas aquellas deficiencias que en un momento dado tenemos para que luego entonces solicitemos el apoyo de terceros que incidan, repito, o que tengan como resultado el beneficio para las personas o para nuestros niños, ¿no? Para nuestros niños con algún tipo de discapacidad. Es por ello que se necesitan, como te decía, docentes capacitados para enseñar a pequeños o a personas con discapacidad que presenten este tipo de dificultad de aprendizaje y también políticas públicas o políticas educativas de inclusión escolar, tanto que incentiven como también que faciliten, ¿no? Y en ese sentido, pues se tiene o se trata de lograr equipos de educación especial, psicopedagógica y de logopedia, diseñando contenidos específicos que vayan a ser adaptados, que vayan a ser utilizados y que vayan a ser aplicados específicamente para esta satisfacción de necesidades. Cuando nosotros hablamos también de la clasificación de la educación especial, vemos que la clasificación de educación especial se encuentra clasificada específicamente en dos grandes grupos. Uno, el que comprende áreas de discapacidad intelectual, trastornos visuales, de audición y de lenguaje y neuromotores, y el que comprende los problemas de aprendizaje, como son los de lenguaje y también los de conducta. Por ello, las necesidades de educación especial, vemos que en el segundo grupo, que son los problemas de aprendizaje, tanto de lenguaje y de conducta, son considerados como transitorios y complementarios o pseudoeducación normal. Los servicios de educación especial vemos que son todas aquellas instancias que están a disposición de la comunidad para pues lograr este apoyo a la atención escolar con alumnos y con alumnas que presenten algún tipo de necesidad educativa.
Es importante citar que la Organización Mundial de la Salud de 1954 propuso el término subnormalidad mental en sentido amplio y los términos deficiencia mental para los casos biológicamente determinados. Y también establece el término de retraso mental para los de naturaleza social. Y este se llega a utilizar como una norma cuando los factores hereditarios no son estimados como los únicos responsables del síndrome, ¿no? Los que encierran el término de deficiencia mental no es algo simple o unívoco, sino que se incluyen propiamente dentro de los sujetos de la inteligencia dispar, con etiologías muy diversas y con sintomatologías tan distantes unas de otras que resulta poco científico la admisión de un síndrome unitario. Es por ello que tanto un diagnóstico de correo preciso y la elaboración de un plan de intervención ajustado a estas características del sujeto, pues son importantes al momento de poder establecer un tratamiento efectivo y que en este caso, pues identifique esta forma o estos casos de deficiencia mental. Por tanto, es importante que nosotros logremos distinguir entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Cuando hablamos de una deficiencia, vemos que es toda pérdida o anormalidad de una estructura o una función psicológica. Cuando hablamos de una discapacidad, entonces vamos a aludir a toda restricción, ausencia, ¿no? Por eso es debido a una deficiencia y hablamos de esta restricción o de esta ausencia de la capacidad de poder realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Y cuando hablamos de una minusvalía, vemos que es esta situación desventajosa para un individuo determinado y que como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, pues queda limitada o impide el desempeño dentro de un rol. Y esto puede ser en función de la edad, en función del sexo o tomando en cuenta los factores que pueden ser tanto factores sociales como también factores culturales. Es importante también identificar que existen tres criterios fundamentales para poder definir lo que es la deficiencia mental. Dentro de ello tenemos el criterio psicológico o psicométrico, que esto se da cuando es deficiencia mental aquel sujeto que tiene un déficit o una disminución en sus capacidades, en este caso discapacidades intelectuales. Nos dice que Binet y Simón pues, fueron los principales impulsores de lo que se conoce como criterio psicométrico. En segundo punto también se encuentra el criterio sociológico social y hablamos del deficiente mental entendido como aquella persona que presenta mayor o menor medida una dificultad para poder adaptarse a un medio social en donde vive y también para poder llevar a cabo una vida con autonomía personal. Al respecto, Doll, Kanner y Tradgol utilizan este criterio. También existe lo que conocemos como un criterio médico o biológico, ¿no? Y ahí vemos que la deficiencia mental tiene un sustrato biológico, anatómico o fisiológico que se manifiesta durante la edad de desarrollo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que existen problemas auditivos con los niños, vemos que los niños, de manera específica, los problemas auditivos que presentan pueden ser de diferentes tipos y también pueden tener diversas causas, ¿no? Específicamente vemos que los niños sufren una pérdida leve temporal de la audición en el oído medio y esto puede ser porque se llena de un líquido debido a alergias o resfriados, algunas veces debido a una infección y algunos pierden de manera temporal el oído o puede ser de manera permanente y que en este caso puede variar de una sordera leve, ¿no? Cuando un niño no oye tan bien o una sordera total. Algunos de los signos de los problemas auditivos vemos que los síntomas de los problemas auditivos son diferentes dentro de cada persona. Cualquiera que sean estas formas de reconocimiento, pues son importantes que nosotros las identifiquemos porque pues ahí también estamos señalando formas o reconocimientos para poder identificar o para poder también tomar en consideración cómo vamos a trabajar específicamente cuando se presenta algún tipo de discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque podemos emplear o podemos hacer uso de diferentes elementos o de diferentes herramientas para que luego entonces se logre el resultado que nosotros estamos deseando o estamos tomando dentro de manera primaria. Es importante también que nosotros identifiquemos que dentro de estas formas clasificatorias, como hace rato te decía, contempla también dentro de la discapacidad, vemos que también se enfoca la discapacidad intelectual. Y esta discapacidad intelectual
es cuando existe también este déficit de atención o estas formas de no comprensión y que aquí pueden también variar, ¿no? Este tipo de discapacidades pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo que puedan tener una persona o en este caso un niño, una niña o un adolescente. Aquí es importante, por eso se decía que trabajemos de manera integral, ya sea con psicólogos o ya sea con algún otro profesional, para que se logre identificar las causas que están detonando esta falta o esta pérdida de atención o este déficit o esta dificultad de atención, ¿no? Porque puede ser en algunos casos que puede existir violencia en el hogar. Entonces, ya sea de manera directa, es decir, que la persona con discapacidad sea el agresor, la víctima primaria o la víctima secundaria, pero no por ello, o la víctima directa o indirecta, pero no por ello deja de tener este tipo de repercusión. Y eso, si no es canalizado, si no es atendido, pues luego entonces, ¿no? Cuando existe este proceso de atención o este proceso de desarrollo o el acudir a una sesión o a las clases, normalmente como se establece, pues claro está, ¿no? Aunque estén presentes, aunque en teoría pues estén prestando atención, pues lógicamente el proceso o los conocimientos pues se van a ver limitados porque existen muchos factores o muchos detonantes que en este caso pues están llamando o están tocando la atención de la persona. Entonces, vemos que también aquí por ello se necesita trabajar en conjunto para que tomando en consideración, repito, varios criterios, varias formas de intervención, pues podamos ir canalizando de manera directa ante las instancias encargadas, ya sea de impartir justicia, ya sea llamar a los padres o a las personas que están ejerciendo violencia, ya sea otorgar terapia familiar, terapia individual, ver otras formas también de recreación de la persona con discapacidad intelectual, generar este ambiente de protección de los derechos, este no ejercicio de la violencia y demás factores, repito, que sin duda alguna pues van a incidir para que exista una mejora como tal. Es importante también identificar, como hablábamos del primer factor, de cómo se clasifica la educación especial, también se tocaban los trastornos visuales, ¿no? Estas problemáticas en cuanto al sentido de la vista que también merman o que también obstaculizan y que también puede ser desde algunas que son directas, ¿no? Como pueden ser leves, que van allá de una enfermedad como alguna catarata, alguna miopía o alguna cuestión de manera directa que si bien es cierto, pierdes de manera parcial la forma de identificar las letras o alguna otra cuestión, o aquella que llega hasta una ceguera total. Entonces, también se tiene que analizar, existen estas intervenciones médicas, como hace rato también decíamos, para poder medir el grado de afectación y luego entonces, pues también saber, ¿no? La forma de poder llevar a cabo o de poder identificar o de poder trabajar. Vemos que también como en ese mismo sentido, pues argumentábamos, todos estos elementos pues van a ser tomados en consideración, porque no es lo mismo, por ejemplo, si existe alguna limitante en cuanto a la discapacidad visual, como puede ser mediante el requerimiento de unos lentes o alguna circunstancia, quizá alguna intervención, o cuando ya se tiene directamente una ceguera, entonces pues el sistema va a ser para poder leer o aprender a leer, pues va a ser el sistema braille, ¿no? Entonces vemos que aquí también, repito, mediante la forma de identificación del grado de la discapacidad y de la discapacidad en específico, pues va a ser como detone para identificar también la forma de intervención, también no únicamente del docente, sino también del cuerpo integral que van a trabajar en mejora en ese sentido, ¿no? Lo mismo como hace rato decíamos de audición, de lenguaje neumotores y en ese sentido, pues todos aquellos que de manera directa, pues también se requieren. Es importante también señalar que existen modelos rehabilitatorios, ¿no? Y la forma de intervención del médico terapéutico para la atención de personas con discapacidad. Vemos que se presentan los principales modelos de rehabilitación y estos se dan en atención primaria. Y propiamente vemos que la figura que toma el médico rehabilitador es un médico de atención primaria de los discapacitados. ¿Por qué? Porque es la primera persona, por eso lo dice, ¿no? Primer contacto.
Es la primera persona que de manera directa, obviamente, además de los padres de familia o de las personas que se encuentran dentro del círculo primario de la persona que tiene una discapacidad, hablando de una persona ajena, tiene un profesional, pues tiene contacto con la persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues como hace rato también decíamos, ¿no? Para poder identificar el tipo de discapacidad, para poder identificar el tratamiento que debe de continuar o que debe de iniciar, para poder identificar si la discapacidad es temporal, es permanente, el grado de afectación y demás elementos, pues ¿quién es el que lo va a indicar? Pues es directamente un médico, ¿no? Un profesionista en la materia. Vemos entonces que el médico rehabilitador. Ahora bien, este médico rehabilitador pues va a ser aquella persona que de manera directa va a trabajar con el paciente o con el estudiante a través de la integración de la rehabilitación, ya sea identificando modelos específicos como pueden ser, se me ocurre, si presentas alguna discapacidad, se me ocurre en cuanto a una limitación, no sé, para poder caminar. Entonces, la terapia de rehabilitación no únicamente va a constar para movimiento o movilidad de tus extremidades, sino que quizá utilice ya sea imanes, ya sea trabaje con agua, ya sea a través de, no sé, de algunas agujas o algunas técnicas que conforme también el avance de la ciencia puedan incidir en una mejora para el paciente, ¿no? Entonces, este médico rehabilitador pues tendrá específicamente que identificar, repito, cuáles son estos modelos para lograr la integración de la rehabilitación y la atención primaria en las personas que presentan algún tipo de discapacidad, a través de modelos clínicos, de servicios de soporte, de programas de automanejo, de rehabilitación basada en la comunidad, también, ¿no? Porque decirlo de la gestión de casos, de un modelo de cuidado compartido, entre otras que, repito, de manera directa pues tiene que ir retomando o tiene que ir especificando para que en su conjunto pues se logre el resultado, ¿no? Y todo esto va a ser propiamente a través de modelos de rehabilitación integrados dentro de la comunidad y dentro de un modelo comunitario, porque va a ser también, recordemos que la comunidad juega un papel importantísimo dentro de un entorno o con las personas que presentan alguna discapacidad, porque al momento de que pues, ya se está trabajando, se me ocurre, ¿no? Con el núcleo primario que es la familia, se está trabajando de una manera desarrollada en el proceso formativo en una institución, se está brindando este apoyo o esta canalización de emociones a través de la intervención psicológica, esta forma de evolución a través de un médico o un médico rehabilitatorio. Pero la comunidad, si luego llega a la comunidad y continúa con esta discriminación, con esta estigmatización y demás, pues luego entonces toda esta lluvia de apoyos que se venían gestando, pues también la sociedad influye mucho para que la persona con discapacidad desee continuar con un proceso o en su defecto, pues indique simplemente que ya se va a ver culminado, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, es una forma donde la sociedad puede impulsarte para una mejora, puede contribuir incluso, ¿no? Para que genere un campo de atención integral, ya sea realizando, no sé, se me ocurren algunos encuentros como pueden ser culturales, educativos, de recreaciones, etcétera, en donde puedan intervenir o puedan compaginar pues diferentes sectores de la población. Y repito, desde reconociendo nuestras limitantes, pues también ver cómo podemos también ser provechosos socialmente hablando. Vemos también, apreciables alumnos, que estos temas, si bien es cierto, como ustedes lo están analizando, pues son de vital importancia, porque aquí vemos también cómo es una forma de reconocimiento, cómo son o cómo se gesta desde el primer contacto la forma de identificar los modelos o las formas o las necesidades educativas especiales, cómo se consideran estas, qué significa, hacia dónde se redirecciona y demás elementos que van a ser importantes para que desde, repito, desde los servicios que nosotros ofrecemos para lograr mejorar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues logre ese cometido, ¿no? Y que a partir de nuestra trinchera y con independencia
de que si estamos, en este caso como ustedes, ¿no? Cursando una maestría para poder formarse y brindar una atención especializada, pues también no únicamente vamos a hacerlo porque la letra nos dice, sino también porque exista esta suma de voluntades, repito, porque aquí lo que se pretende es lograr profesionistas que cuenten con esas herramientas teóricas, pero también con estas cuestiones humanas, porque recordemos que la letra, si bien es cierto, es importante, pero la atención, el amor, la dedicación también inciden para que el alumno pues pueda abrirse en contarnos diversas circunstancias que pueden adicional a la discapacidad pues estar generando esta disminución en el proceso de aprendizaje o en su momento, ¿no? También esta falta o este no aprendizaje. Entonces, por ello, el día de hoy, pues nos identificamos o nos centramos en identificar qué era una necesidad educativa especial, cómo se gesta esta inclusión educativa, cuáles son los tipos de necesidades educativas especiales, cómo se clasifican las necesidades educativas y cuál es el papel que tiene el médico rehabilitador como primer contacto de las personas con discapacidad. Pues agradezco muchísimo que se hayan tomado la atención de poder visualizar de manera genérica esta primera sesión virtual. Vamos a tener nuestra siguiente sesión virtual, tal y como se encuentra programada dentro de nuestra plataforma, que si bien es cierto, está señalado para el próximo sábado 21 de enero, en punto de las 17 horas en esta misma liga. Y también hacer de su conocimiento que esta sesión está siendo grabada para efectos de que las personas que no pudieron estar presentes puedan validar su contenido y esto contribuye en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los espero en la próxima sesión. Quedo a sus órdenes para cualquier intervención y como siempre les deseo el mayor de los éxitos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.